Antes de que los templos de Egipto se llenaran con las voces de sacerdotes, antes de que los obeliscos elevaran sus puntas hacia el sol naciente y antes de que los faraones reclamaran su derecho divino a gobernar, ya existía una historia que latía en el corazón del pueblo. Una historia de muerte y renacimiento, de traición y justicia, de amor y esperanza. En su centro estaba Osiris, el dios que fue rey, el rey que fue asesinado, el muerto que volvió a la vida, el juez de los difuntos y el guardián del ciclo eterno. Evocar su nombre era recordar que nada muere del todo, que incluso en la oscuridad más profunda existe la promesa de un nuevo amanecer. Los mitos egipcios nos cuentan que Osiris fue, en un tiempo remoto, un gobernante humano. Él enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a respetar el orden, a vivir en comunidad bajo la guía de la justicia. Donde reinaba el caos, Osiris instauró leyes. Donde había violencia, trajo armonía. Donde dominaba la barbarie, sembró civilización. Era un rey justo, amado por su pueblo, y su reinado fue descrito como una edad dorada en la que Egipto floreció. Pero como toda luz intensa, despertó las sombras. Su hermano, Seth, símbolo de la aridez del desierto, de la tormenta y del desorden, lo envidiaba profundamente. La traición de Seth se convirtió en uno de los episodios más oscuros y trascendentales de la mitología egipcia. Engañó a Osiris en un banquete, presentándole un cofre magnífico, tallado a la medida exacta de su cuerpo. Lo anunció como un regalo. Aquel que cupiera perfectamente en él lo recibiría como premio. Uno tras otro, los invitados se acostaron en el cofre, pero ninguno encajaba. Finalmente, Osiris, curioso, entró en el arca resplandeciente. Fue entonces cuando Seth y sus cómplices cerraron la tapa y la sellaron con plomo, arrojando el cofre al Nilo. El rey justo había sido asesinado, y su cuerpo se perdió en las aguas sagradas. La noticia se expandió por toda la tierra como un lamento. El pueblo lloró, los campos se marchitaron, y el orden mismo pareció quebrarse. Pero la historia de Osiris no terminó allí, porque en la sombra surgió otra fuerza, el amor inquebrantable de Isis, su esposa y hermana. Ella emprendió un viaje desesperado para encontrar el cuerpo de su amado. Recorrió pantanos, desiertos y aldeas, preguntando, suplicando, siguiendo rumores y señales. Con la ayuda de Neftis y de Anubis, halló finalmente el cofre que contenía el cuerpo de Osiris. El mito se intensifica con la crueldad de Seth, que no satisfecho con haber matado al rey, desmembró su cuerpo en 14 partes, esparciéndolas por todo Egipto para que jamás pudiera regresar. Pero Isis, incansable, no se rindió. Una a una recogió las partes, recomponiéndolas con cuidado y amor. Donde faltaba un fragmento, lo recreaba con magia. Fue en ese acto de devoción, más que en cualquier templo o rito, donde nació la verdadera esencia de Osiris, el dios que muere, pero que renace gracias a la fe, al amor y a la fuerza de lo sagrado. Con la ayuda de Tot y Anubis, Isis realizó el primer ritual de momificación, envolviendo el cuerpo de Osiris en vendas sagradas y devolviéndole una forma incorruptible. En esa unión de magia y ternura, Osiris fue revivido, aunque no para volver a gobernar el mundo de los vivos. En su resurrección se convirtió en algo mayor, el juez del más allá, el señor del Duat, el que recibe a los muertos y pesa sus corazones contra la pluma de Maat, la justicia cósmica. Desde entonces, cada egipcio que moría invocaba a Osiris. Él no era un dios distante, sino un espejo de lo que todos experimentaban, la pérdida, la esperanza, la transformación. Su mito se convirtió en la promesa de que la muerte no era un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. El renacimiento de Osiris inspiró la creencia en la vida eterna, en la posibilidad de ser justificado y de caminar en los campos de Yaru, donde las cosechas nunca fallan y el sol siempre brilla. Y así, la figura de Osiris se alzó como una de las más poderosas de toda la mitología egipcia. No solo representaba la muerte y el inframundo, sino también el ciclo de la naturaleza, las aguas del Nilo que se retiran y vuelven, las semillas que mueren en la tierra para renacer en espigas doradas, el sol que desaparece cada noche para resurgir en el horizonte. Osiris era vida, muerte y resurrección, destrucción y renacimiento, orden que surge del caos. En este viaje, nos sumergiremos en la grandeza de su mito, exploraremos sus templos, comprenderemos los ritos que lo honraban y nos acercaremos a la profunda pregunta que movía a los egipcios: ¿qué hay después de la muerte? Y en cada paso, veremos cómo la historia de Osiris sigue viva, susurrando desde las arenas, brillando en los jeroglíficos, latiendo en las creencias humanas que aún hoy buscan consuelo y sentido. Y mientras comenzamos esta travesía por el mito de Osiris,
quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz se suma a esta comunidad de buscadores de misterios y mantiene viva la llama de la memoria de los dioses antiguos. El mito de Osiris no fue solo una narración contada en las noches junto al fuego o un relato repetido por sacerdotes en los templos, se convirtió en el corazón mismo de la religión egipcia. Ninguna otra historia tuvo tanto poder para modelar la forma en que los hombres comprendieron la vida y la muerte. Era más que un mito, era una verdad sagrada, una estructura que explicaba el destino del alma y la relación entre los vivos y los dioses. Cada aspecto del mito de Osiris se reflejaba en los rituales funerarios que acompañaban al egipcio desde el momento de su muerte. El difunto, envuelto en lino, era identificado simbólicamente con Osiris. Se creía que, como él, había muerto, pero también que como él podía renacer. Las oraciones que acompañaban la momificación hablaban de la resurrección, de la victoria sobre el desorden y del acceso a una vida eterna. El cuerpo embalsamado no era simplemente un cadáver preservado. Era una semilla divina, destinada a florecer en otra existencia bajo la mirada de Osiris. La ceremonia de la apertura de la boca reflejaba a esta conexión. Se realizaba al final de la momificación para devolver al difunto la capacidad de hablar, respirar y alimentarse en el más allá. En el momento en que los sacerdotes tocaban los labios con instrumentos sagrados, se creía que Osiris mismo confería al muerto la fuerza para vivir nuevamente. Cada gesto era una repetición del acto original de Isis y Anubis al devolver la vida a Osiris. De esa manera, el mito se reproducía una y otra vez en cada entierro. El juicio de Osiris era la etapa más temida y esperada del viaje al más allá. Allí, en la sala de las dos verdades, el corazón del difunto era pesado en una balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia cósmica. Si el corazón resultaba ligero, el alma podía entrar en los campos de Yaru, un paraíso de cosechas abundantes y paz eterna. Si era más pesado, cargado de culpas, el destino era la destrucción en las fauces de Ammit, la devoradora. Osiris presidía este juicio como juez supremo, acompañado por 42 divinidades que representaban las leyes morales y universales. Este concepto de justicia eterna transformó la religión egipcia en una de las más éticas de la antigüedad. La vida no era solo un tránsito hacia la muerte, sino una preparación para ser juzgado por Osiris. Cada acción, cada palabra, cada gesto quedaba grabado en la balanza del destino. Así, la figura de Osiris enseñaba que el orden no era solo político o cósmico, sino también moral. Cada individuo debía vivir conforme a Maat para alcanzar la eternidad. Los templos dedicados a Osiris reflejaban esta centralidad. En Abidos, considerado uno de los lugares más sagrados de Egipto, los peregrinos acudían desde todas las regiones para rendir culto al dios. Allí se celebraban misterios sagrados que recreaban el mito, procesiones que representaban la búsqueda de Isis, ceremonias que recordaban la muerte y resurrección de Osiris, cantos que evocaban su reinado justo. Participar en estos rituales no era un simple acto de fe, sino una forma de entrar en el ciclo eterno del dios. Los faraones se identificaban directamente con Osiris después de la muerte. Su legitimidad como gobernante se reforzaba en vida al proclamarse hijos de Ra, pero en la muerte se convertían en Osiris mismo, señor del más allá. Esta transformación aseguraba la continuidad del poder. Mientras el faraón muerto reinaba como Osiris, el faraón vivo gobernaba como Horus, el hijo del dios. De esta manera, la sucesión política se justificaba dentro de una narrativa divina que otorgaba estabilidad al reino. El mito de Osiris no solo dio sentido a los rituales funerarios, sino también a los ciclos agrícolas. Cada año, cuando las aguas del Nilo retrocedían y dejaban tras de sí el barro fértil, los egipcios lo veían como un reflejo de la resurrección del dios. El río era su cuerpo, la tierra era su tumba, y cada espiga de trigo que brotaba era un símbolo de su vida renovada. Sembrar y cosechar se convertían en actos sagrados, repeticiones del ciclo de Osiris. Así, el pueblo vivía rodeado de símbolos que recordaban su mito en cada rincón, en el campo, en el templo, en la tumba. La importancia del mito fue tal que incluso pueblos extranjeros que llegaron a Egipto lo adoptaron y lo reinterpretaron. Griegos y romanos vieron en Osiris un antecedente de sus propias divinidades vinculadas al renacimiento y a los misterios. Su historia inspiró comparaciones con Dionisio y con otras figuras de dioses que mueren y regresan, mostrando que el mensaje de Osiris trascendía las fronteras del Nilo. Lo que hacía único a Osiris era la forma en que unía lo humano y lo divino. No era solo un dios distante, sino un rey que había sufrido,
que había muerto y que había resucitado. Su historia reflejaba la esperanza más profunda de los hombres, que la muerte no es definitiva, que la vida puede renacer incluso en las cenizas, que el amor y la justicia son fuerzas más poderosas que la envidia y la destrucción. Mientras avanzamos en esta exploración sobre cómo el mito de Osiris se convirtió en el corazón de la religión egipcia y moldeó la forma de vivir y morir en el Nilo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu opinión es lo que mantiene vivo este viaje entre dioses, enigmas y misterios. En el corazón del mito de Osiris no se encuentra únicamente la figura del rey asesinado y resucitado, sino también la de Isis, su esposa, su hermana y su eterna compañera. Sin Isis, Osiris habría sido solo un cadáver abandonado en las aguas del Nilo. Fue ella quien, movida por el amor más profundo y la determinación más incansable, convirtió la tragedia en esperanza, el final en renacimiento. Isis es la guardiana de la vida, la maga que con su devoción transformó lo imposible en posible, y su papel en la historia de Osiris es tan esencial que sin ella no existiría el mito tal como lo conocemos. Se cuenta que tras el asesinato de Osiris, cuando Seth selló el cofre y lo lanzó al río, Isis no descansó un solo día. Vagó por Egipto disfrazada de anciana, de mendiga, de mujer común, buscando pistas, siguiendo rumores, preguntando a pescadores y campesinos si habían visto un cofre extraño flotando en las aguas. Su búsqueda fue larga y dolorosa, pero su voluntad nunca flaqueó. Allí donde otros hubieran aceptado la muerte como definitiva, ella se negó a dejar ir a su amado. Finalmente, halló el cofre en Biblos, donde había quedado atrapado en el tronco de un árbol que creció alrededor de él, protegiendo y ocultando el cuerpo de Osiris. El árbol fue talado y llevado al palacio del rey de la región, convertido en columna. Cuando Isis descubrió el secreto, entró en el palacio disfrazada, ganó la confianza de la reina y, con astucia y magia, logró recuperar el cofre. Así comenzó la primera gran victoria de Isis contra la traición de Seth, rescatar a su esposo de la oscuridad. Pero Seth, implacable, volvió a interferir. Descubrió el cuerpo de Osiris, y en un acto de odio sin límites, lo desmembró en 14 pedazos que dispersó por todo Egipto. Lo que había sido una tragedia se convirtió en un desafío aún mayor. Fue entonces cuando Isis mostró la grandeza de su amor. Acompañada por Neftis, su hermana, recorrió todo el país buscando las partes del cuerpo de su amado. Cada hallazgo era una victoria, cada fragmento recogido era un paso hacia la restauración. La devoción de Isis dio origen a uno de los ritos más importantes de la religión egipcia, la momificación. Con la ayuda de Anubis, dios de la muerte, y de Tot, dios de la sabiduría, Isis envolvió el cuerpo recompuesto de Osiris en lino sagrado, realizando los primeros rituales funerarios. En este acto, no solo devolvió la dignidad al cuerpo de su esposo, sino que estableció un modelo eterno para todos los difuntos de Egipto. Desde entonces, cada momia era vista como una repetición del cuerpo de Osiris, y cada entierro como un eco del renacimiento original. En algunas versiones del mito, Isis no solo devolvió la vida a Osiris, sino que, transformándose en Milano, aleteó sobre su cuerpo recompuesto y concibió a Horus, el hijo destinado a vengar a su padre y restablecer el orden. Este detalle resalta aún más el poder de Isis. No solo devolvió la vida a su amado, sino que aseguró la continuidad de su linaje y de su misión divina. Horus sería el heredero, el vengador y el garante de la justicia contra Seth. Isis, entonces, se convirtió en un modelo de fe y perseverancia. Su búsqueda incansable del cuerpo de Osiris inspiró a los egipcios a creer en la fuerza del amor y de la devoción como poderes capaces de superar incluso la muerte. En las prácticas religiosas, ella fue invocada como madre protectora, como maga poderosa, como esposa fiel. Su presencia acompañaba a Osiris en el más allá, recordando a cada difunto que no estaba solo en su viaje, que siempre había alguien dispuesto a buscar, proteger y guiar. El mito de Osiris no puede entenderse sin Isis porque ella encarna el puente entre el dolor humano y la esperanza divina. Su llanto por Osiris era el llanto de todas las viudas, de todos los que habían perdido a un ser querido. Su perseverancia representaba la certeza de que ninguna pérdida es definitiva mientras exista memoria y amor. Y su magia era la prueba de que lo imposible puede lograrse cuando la voluntad está sostenida por un propósito más grande que uno mismo. Por eso, cuando los egipcios contaban el mito de Osiris, no lo hacían como una tragedia de destrucción, sino como una historia de amor inmortal. La muerte de Osiris era el inicio del viaje, pero la devoción de Isis era la llave que abría el camino hacia el renacimiento. Ella era la guardiana del orden y la protectora de la vida, y sin su fuerza,
el dios del inframundo no habría podido convertirse en símbolo de resurrección. Y mientras contemplamos la figura de Isis y su papel esencial en el mito de Osiris, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la memoria de los dioses que aún nos hablan a través del tiempo. No se puede entender la grandeza de Osiris sin comprender también la sombra que lo rodea, la figura de Seth, su hermano y asesino. Si Osiris representaba la fertilidad, la justicia y la vida renovada, Seth encarnaba la aridez, la tormenta, la violencia y el desorden. En él se concentraban las fuerzas del caos que amenazaban constantemente con destruir el equilibrio cósmico de Maat. No era un simple villano, sino la personificación de aquello que se opone al orden, un dios necesario en la cosmovisión egipcia porque mostraba que la vida es una lucha constante entre armonía y destrucción. Seth nació como parte del panteón heliopolitano, hijo de Heb, la tierra, y Nat, el cielo. Desde su origen, se le asoció con los desiertos áridos que rodeaban el fértil valle del Nilo. Mientras Osiris reinaba sobre las tierras cultivadas, Seth habitaba los lugares inhóspitos, donde el viento azotaba sin piedad y la vida parecía imposible. Su animal emblemático, conocido como el animal de Seth, tenía rasgos enigmáticos, orejas rectas, hocico alargado y cola bifurcada. Nadie pudo identificarlo con exactitud, y su misma extrañeza reflejaba el carácter caótico de su portador. El mito del asesinato de Osiris revela la profundidad de su envidia y resentimiento. Seth no soportaba el amor del pueblo hacia su hermano ni la prosperidad que su reinado había traído. En el banquete en el que ofreció el cofre tallado a la medida de Osiris, se muestra como un estratega frío y calculador. No recurrió a la fuerza bruta en un primer momento, sino a la astucia, disfrazando su crimen de juego. Una vez que Osiris estuvo atrapado en el arca, Seth selló la tapa y lo lanzó al Nilo, dejando que las aguas hicieran el resto. Pero su odio no se detuvo allí. Cuando Isis recuperó el cuerpo de Osiris, Seth volvió a intervenir, esta vez con una crueldad aún mayor. Desmembró el cuerpo en 14 pedazos y los esparció por toda la tierra de Egipto. En este acto de profanación absoluta no solo buscaba destruir a su hermano, sino borrar su recuerdo, impedir su resurrección, cortar la esperanza misma de continuidad. En el universo egipcio, donde la integridad del cuerpo era esencial para la vida después de la muerte, el gesto de Seth representaba la negación más radical de la eternidad. Sin embargo, al intentar destruirlo por completo, Seth terminó contribuyendo a la grandeza del mito de Osiris. Porque fue en esa dispersión donde Isis mostró su poder y amor al reunir cada fragmento. El caos que Seth generó se transformó en la semilla del renacimiento. Esta paradoja refleja una verdad profunda de la cosmovisión egipcia. Incluso las fuerzas destructivas tienen un lugar en el ciclo, porque sin ellas no existiría la posibilidad de renovación. A pesar de su papel en el mito, Seth no fue siempre visto solo como una fuerza negativa. En ciertos periodos de la historia egipcia, fue venerado como protector. Se decía que ayudaba a Ra en su barca solar a combatir a la serpiente Apophis cada noche. En ese contexto, Seth no era un traidor, sino un guerrero poderoso que mantenía el caos a raya. Su ambigüedad lo convirtió en una de las figuras más complejas del panteón egipcio, destructor, pero también defensor, enemigo de Osiris, pero aliado del sol. Esta dualidad refleja el modo en que los egipcios entendían la vida. No había un bien absoluto ni un mal absoluto, sino un equilibrio dinámico entre fuerzas. Seth era necesario para comprender la fragilidad del orden. Sin él, Osiris no hubiera brillado tanto como símbolo de justicia y resurrección. Su traición, aunque condenable, puso en marcha un ciclo que reveló la fuerza de Isis y el nacimiento de Horus. En cierto modo, Seth fue la chispa oscura que encendió la historia. En las representaciones artísticas, Seth aparecía con su animal misterioso o como un hombre con cabeza de esta criatura enigmática. Sus rasgos eran siempre extraños, inconfundibles, para marcar su diferencia respecto a las demás divinidades. Su figura en los templos recordaba que el caos siempre estaba presente, rondando, acechando, listo para desatarse si el orden se debilitaba. El mito de Seth nos enseña que los dioses egipcios no eran arquetipos simples de bondad o maldad, sino reflejos de las fuerzas de la naturaleza y de la vida humana. Seth era la tormenta, el desierto, la violencia, la envidia, pero también la fuerza que enfrentaba a los enemigos del sol. Al mismo tiempo, era el recordatorio de que ningún reinado, por más justo que fuera, estaba a salvo de la traición y la discordia.
Y mientras contemplamos la figura de Seth y la oscuridad que trajo al mito de Osiris, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu opinión es lo que mantiene este viaje vivo y nos permite seguir explorando juntos los secretos de los dioses antiguos. Del amor entre Isis y Osiris, consumado incluso en medio de la tragedia, nació Horus, el hijo destinado a cambiar el destino de Egipto y de los dioses. Su llegada al mundo no fue un hecho cualquiera, sino un acto cargado de magia y esperanza. Isis, tras recomponer el cuerpo de Osiris y devolverle el aliento de vida, se transformó en Milano y con un vuelo ritual concibió a su hijo. Horus no era solo fruto de un milagro, sino la encarnación de la continuidad, la promesa de que el linaje de Osiris no se extinguiría, y con él, tampoco el orden de Maat. Desde su nacimiento, Horus estuvo marcado por el peligro. Seth, siempre vigilante y temeroso de perder su poder, buscó destruir al niño. Isis, consciente de ello, lo ocultó en los pantanos del delta del Nilo, entre papiros y aguas misteriosas, donde lo protegió con conjuros y lo rodeó de la ayuda de divinidades menores. Allí, en la soledad húmeda y salvaje, Horus creció bajo la mirada atenta de su madre, aprendiendo no solo el arte de sobrevivir, sino también la justicia que habría de guiarlo. Los relatos nos cuentan que en su infancia Horus sufrió ataques de escorpiones, enfermedades y peligros que Seth enviaba para acabar con él. En cada ocasión, Isis lo curaba con encantamientos, invocando el poder de Ra y de Tot. La infancia de Horus fue una prueba constante de resistencia, un reflejo de la fragilidad humana enfrentada al caos, pero también de la fuerza del amor materno y de la magia protectora de Isis. Esta etapa de sufrimiento lo preparó para su destino, convertirse en guerrero y vengador de su padre. Cuando alcanzó la madurez, Horus desafió a Seth por el trono de Egipto. Comenzó entonces una de las luchas más largas y simbólicas de la mitología egipcia, la contienda entre el heredero legítimo y el usurpador, entre el orden y el caos, entre la fertilidad del valle y la aridez del desierto. Los mitos describen batallas que duraron 80 años, en las que los dioses intervinieron, las aguas del Nilo fueron escenario de combates y el mismo consejo de divinidades tuvo que deliberar sobre quién merecía gobernar. Uno de los episodios más célebres de esta contienda fue la batalla en la que Horus perdió un ojo. Seth lo arrancó en medio del combate, dejándolo herido y vulnerable. Pero Tot, dios de la sabiduría y la medicina, sanó su herida y restauró el ojo, que desde entonces fue conocido como el Udjat o Ojo de Horus. Este símbolo se convirtió en uno de los más poderosos de todo Egipto, representando la sanación, la protección y la plenitud. El ojo restaurado no era solo un órgano físico, sino un talismán cósmico que protegía contra el mal y aseguraba la victoria de la luz sobre la oscuridad. La lucha de Horus contra Seth no fue solo una guerra personal, sino un juicio cósmico. Los dioses se dividieron, algunos apoyaban al joven heredero, otros a Seth, reconociendo su fuerza. Ra mismo dudaba a veces, pues veía en Seth un guerrero necesario contra Apophis. Sin embargo, la justicia de Maat inclinaba la balanza hacia Horus, porque su causa no era la venganza por sí misma, sino la restauración del orden roto por el asesinato de su padre. Finalmente, tras largos enfrentamientos, Horus fue declarado vencedor y legítimo heredero del trono. Seth fue castigado, en algunas versiones exiliado al desierto, en otras reducido a servir en la barca solar como guardián contra el caos. La victoria de Horus no significó la destrucción absoluta de Seth, porque en la cosmovisión egipcia el caos nunca desaparece del todo. Lo importante era mantenerlo controlado, subordinado al orden. Al ascender al trono, Horus se convirtió en el modelo de todos los faraones. Cada rey de Egipto fue visto como la encarnación de Horus en vida, garante del orden, protector del pueblo y heredero del linaje divino. Y al morir, ese mismo faraón pasaba a convertirse en Osiris, mientras su sucesor asumía el rol de Horus. De esta manera, el ciclo se repetía eternamente, asegurando la continuidad del poder y la estabilidad del reino. El mito de Horus es, en esencia, la historia de la justicia que tarda, pero llega. Es el relato de un hijo que carga con el deber de vengar a su padre, pero que al hacerlo también restaura el equilibrio del cosmos. Sus batallas no eran solo golpes y heridas, sino metáforas de la lucha humana contra las fuerzas que buscan destruir la armonía. En él, los egipcios veían reflejada la certeza de que el orden siempre puede triunfar sobre el caos, aunque el precio sea alto y el camino largo. La figura de Horus, con su ojo restaurado, se convirtió en un amuleto que todos los egipcios llevaban consigo.
Colocado en tumbas, en joyas o en las paredes de los templos, el ojo de Horus recordaba que incluso en la derrota hay sanación, que incluso en la pérdida hay restauración. Era el símbolo de la victoria final de la vida sobre la destrucción, y con él, cada egipcio encontraba consuelo y esperanza. Y mientras exploramos la figura de Horus y su destino marcado por la lucha contra Seth, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Tu voz mantiene viva esta narración y nos une en este viaje a través de los mitos eternos. Si hasta ahora hemos recorrido la historia de Osiris como rey, esposo, víctima y padre, llegamos a la parte más trascendental de su mito, el juicio de los muertos, presidido por él mismo en el inframundo. Esta escena, conocida como la psicostasia, se convirtió en uno de los pilares de la religión egipcia, pues definía no solo la vida de ultratumba, sino también el sentido de justicia y moralidad para los vivos. Los egipcios creían que tras la muerte el alma emprendía un viaje hacia el reino de Osiris. Allí, en la sala de las dos verdades, se encontraba ante un tribunal divino compuesto por 42 jueces. Pero la figura central era Osiris, sentado en su trono, con la piel de un verde simbólico que evocaba fertilidad y renacimiento, y envuelto en vendas como una momia glorificada. A su lado, Isis y Neftis lo acompañaban como guardianas, y detrás de él se alzaban los estandartes de la justicia cósmica. El momento más decisivo llegaba cuando el corazón del difunto era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, la diosa del orden, la verdad y la justicia. El corazón, considerado el asiento de las emociones, la memoria y la moralidad, debía pesar lo mismo que la pluma. Si el corazón era más ligero, significaba que la persona había vivido de acuerdo con la verdad y la justicia. Si, en cambio, el corazón era más pesado, cargado de pecados y faltas, el destino era la destrucción definitiva. El alma era devorada por Ammit, un monstruo híbrido con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. Tot, el dios Ibis de la sabiduría y la escritura, registraba el resultado del juicio en sus tablillas, asegurando que nada quedara fuera del orden divino. Este detalle refleja la importancia que los egipcios daban a la precisión y la legalidad. Incluso en el más allá, había un registro oficial de cada acto. El juicio de Osiris no era solo un rito funerario, sino una enseñanza ética. Invitaba a cada persona a vivir en armonía con Maat, a ser justa, compasiva y honesta, porque al final de la vida nada material tendría valor, solo el peso del corazón. Este mensaje convirtió la religión egipcia en algo profundamente moral, mucho más allá de los rituales y las ofrendas. La vida terrenal se veía como una preparación para ese instante decisivo frente al dios de la resurrección. El mito también nos muestra la transformación de Osiris, de un rey asesinado a un juez supremo del más allá. En esta metamorfosis se encuentra la esencia de su grandeza. Osiris no quedó reducido a la tragedia de su muerte, sino que trascendió, convirtiéndose en garante de la justicia eterna. Para los egipcios, esto significaba que la muerte no era un final absoluto, sino un pasaje hacia otro estado, regido por reglas tan claras como las de la vida. La iconografía de esta escena se volvió omnipresente en tumbas, papiros y templos. En el libro de los muertos, se encuentran ilustraciones minuciosas de la balanza, de Ammit acechando, de Tot escribiendo, y de Osiris sereno en su trono. Estas imágenes no eran solo decorativas, eran guías, recordatorios para el alma de lo que enfrentaría en su viaje y de cómo debía prepararse. El poder del juicio de Osiris trascendió a su propio pueblo. La idea de un tribunal después de la muerte influyó en muchas culturas posteriores, sembrando semillas que más tarde germinarían en religiones con nociones similares de juicio final. En este sentido, Osiris no fue solo un dios egipcio, sino un arquetipo universal del juez divino, aquel que equilibra las acciones humanas y decide el destino de las almas. Los egipcios vivían con esta certeza presente en cada acto. Alimentar al hambriento, no mentir, no robar, no causar daño injusto, eran más que virtudes sociales, eran garantías de salvación eterna. Así, el mito de Osiris se convirtió en un código de vida, una brújula moral inscrita en lo más profundo de la cultura egipcia. Y mientras evocamos la solemne imagen del juicio de los muertos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu participación es la fuerza que mantiene vivo este viaje entre los dioses y los misterios de la antigüedad. Osiris no fue únicamente el rey justo asesinado y resucitado ni el juez severo que presidía el destino de las almas en la otra vida. Su figura trascendió los mitos para convertirse en el alma misma de Egipto, en el ciclo inquebrantable que unía la naturaleza con lo divino.
Los egipcios vieron en él la encarnación del Nilo, del grano que muere en la tierra y renace en forma de cosecha, del tiempo que se repite con cada estación. Por eso, la devoción a Osiris no se limitaba a templos y ritos funerarios, sino que se respiraba en los campos, en los mercados, en cada gota de agua que fertilizaba las tierras. El Nilo, fuente de vida y riqueza, era comprendido como el reflejo del propio cuerpo de Osiris. Su crecida anual, que dejaba atrás de sí limo fértil para los cultivos, era vista como la resurrección del dios. Así como Osiris había sido desmembrado y recompuesto, el río desaparecía en la sequía y volvía a nacer en la inundación. Cada ciclo agrícola era un recordatorio de que la muerte no es final, sino preludio de nueva vida. De hecho, los festivales de Osiris estaban profundamente ligados a las crecidas del Nilo, y el pueblo veía en ellas la prueba tangible de que el dios seguía presente. Uno de los rituales más importantes en honor a Osiris era la representación simbólica de su muerte y resurrección. En Abidos, su centro de culto principal, se realizaban procesiones en las que una estatua del dios era llevada en barca, simbolizando su viaje por el Nilo y su paso al más allá. Luego, en ceremonias solemnes, se escenificaba el duelo de Isis y Neftis, seguido de la victoria del renacimiento. Estas festividades no eran simples actos religiosos, eran una reafirmación del pacto eterno entre los dioses y los hombres, entre el cosmos y la tierra. Los egipcios cultivaban jardines de Osiris, pequeñas figuras de arcilla en forma del dios, rellenas de tierra y semillas de cebada. Estas figuras germinaban rápidamente, mostrando brotes verdes que simbolizaban el renacimiento. Cada hogar podía recrear así, en miniatura, el ciclo cósmico de la vida y la muerte. Este gesto sencillo pero profundo acercaba a Osiris al pueblo común, convirtiéndolo en un dios íntimo, cercano, que no habitaba solo en templos sino también en el corazón de las familias. Osiris también era asociado con el vino y la fertilidad de la tierra. Se le veía en las vides, en los campos dorados de trigo, en el pan que alimentaba a los vivos y en la cerveza que acompañaba las celebraciones. Su muerte y resurrección se repetían en cada semilla enterrada en la tierra. Cuando los campesinos sembraban, sabían que estaban repitiendo el sacrificio de Osiris, y cuando cosechaban, celebraban su victoria sobre la muerte. Este vínculo entre Osiris y la agricultura reforzaba la idea de que los egipcios no estaban solos frente a la incertidumbre de la naturaleza. Los desbordes del río, las sequías, las hambrunas, todo tenía un sentido dentro del mito. Osiris aseguraba que, aunque el caos apareciera, la fertilidad siempre regresaría. En un entorno tan dependiente del Nilo, esta fe era vital para la estabilidad emocional y social del pueblo. A lo largo de los siglos, la devoción a Osiris se convirtió en un culto nacional, celebrado en todo Egipto. Abidos, en particular, era considerado un lugar sagrado donde se encontraba la tumba del dios. Miles de peregrinos acudían cada año, llevando ofrendas, participando en procesiones y buscando asegurarse un lugar en el favor del Señor de la Eternidad. Para muchos egipcios, ser enterrados en Abidos, o al menos llevar allí una estela con su nombre, era garantía de renacimiento en el más allá junto a Osiris. La fuerza del mito agrícola de Osiris también influía en la política. Los faraones, vistos como herederos de Horus, debían asegurar la fertilidad de la tierra y la continuidad del ciclo. Si las cosechas fracasaban, era interpretado como un signo de que el rey había perdido el favor de Osiris. Así, el mito no era un relato lejano, sino un elemento vivo que definía la legitimidad del poder y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Osiris, por lo tanto, no era un dios distante. Era la semilla, el río, la cosecha, el pan y el vino. Era la promesa de que tras cada final vendría un comienzo, de que la vida siempre encuentra un camino para renacer. En este aspecto, se convirtió en uno de los símbolos más universales de la esperanza humana, trascendiendo las fronteras de Egipto y llegando a influir en concepciones posteriores de la vida después de la muerte. Y mientras contemplamos cómo la figura de Osiris se fundía con el latido mismo de la tierra y el ciclo eterno del Nilo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu voz nos ayuda a mantener vivo este viaje y a seguir explorando juntos los secretos de los dioses que aún hablan desde la eternidad. El culto de Osiris no se limitó a las fronteras del Nilo. Con el paso de los siglos, su figura trascendió los límites de Egipto para convertirse en un arquetipo universal del dios que muere y resucita, del rey justo asesinado que regresa en gloria. Su mito viajó con los comerciantes, con los soldados y con los peregrinos, y se entrelazó con las creencias de otros pueblos del Mediterráneo y más allá. De esta manera,
Osiris dejó de ser solo el señor de los egipcios y se convirtió en un símbolo compartido de la esperanza en la inmortalidad. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los pueblos extranjeros fue su papel como juez de los muertos. Para griegos y romanos, acostumbrados a sus propios relatos del Hades y del inframundo, la imagen de Osiris sentado en su trono pesando los corazones representaba una visión clara y justa de lo que esperaba al alma. Esta noción influyó en las concepciones helenísticas posteriores y se reflejó en paralelismos con dioses como Hades, Plutón o incluso con figuras míticas asociadas al juicio final. La relación entre Osiris y Dionisio es particularmente interesante. Los griegos, al entrar en contacto con Egipto, comenzaron a identificar al dios del vino y de la resurrección con Osiris. Ambos compartían la conexión con la fertilidad de la tierra, el sacrificio y el renacimiento. En los misterios dionisíacos, donde los iniciados participaban en ritos secretos que prometían vida después de la muerte, muchos estudiosos han visto una influencia directa de los festivales osiríacos. Así, el mito del dios que muere y retorna adquirió una dimensión transmediterránea. En Roma, el culto a Isis se expandió con enorme fuerza, y con él, inevitablemente, se propagó también el de Osiris. En templos dedicados a Isis en ciudades tan lejanas como Pompeya, Ostia o incluso Londres, el nombre de Osiris era invocado como parte inseparable de la pareja divina. Los romanos, fascinados por el exotismo egipcio, encontraron en Osiris un símbolo que armonizaba con sus propios valores de continuidad, justicia y esperanza de trascendencia. Con el tiempo, los relatos de Osiris llegaron a influir en concepciones religiosas posteriores. La idea de un juicio de las almas, de una resurrección tras la muerte y de un Dios que vence la oscuridad, resonó en diferentes tradiciones espirituales. Aunque los contextos eran distintos, el eco de Osiris seguía presente como una huella que el tiempo no borró. El sincretismo también se manifestó en el arte. Esculturas y frescos en Alejandría mostraban a Osiris con rasgos helenísticos, mezclando túnicas griegas con la corona Atef egipcia. En otros lugares, se le representaba junto a Serapis, una deidad creada bajo la influencia de los Ptolomeos para unificar creencias egipcias y griegas. Serapis, que combinaba elementos de Osiris y Apis con características de dioses griegos, muestra hasta qué punto la figura del dios resucitado había penetrado en la conciencia colectiva de diferentes culturas. Pero más allá de estas mezclas religiosas, lo que convirtió a Osiris en un símbolo universal fue su mensaje esencial: la vida no termina con la muerte, el orden puede restaurarse después del caos, y el sacrificio puede transformarse en esperanza. Estas ideas eran comprensibles y valiosas en cualquier rincón del mundo antiguo, porque respondían a preguntas eternas de la humanidad. Incluso fuera del Mediterráneo, se han encontrado ecos de Osiris en relatos de dioses que mueren y renacen, ya sea en figuras mesopotámicas, en tradiciones cananeas o en mitos asiáticos. Aunque no siempre con una conexión directa, la similitud de los arquetipos muestra que la historia de Osiris toca una fibra común de la experiencia humana, la necesidad de creer en algo más allá del final, de imaginar que la muerte no es absoluta. De esta forma, Osiris no fue solo el dios de un pueblo antiguo. Se convirtió en el puente entre culturas, en un arquetipo que viajó, se transformó y se reinventó en cada lugar donde fue recordado. Su historia se volvió eterna porque hablaba a la parte más profunda de quienes la escuchaban, el miedo a la muerte y el deseo de trascenderla. Y mientras contemplamos cómo Osiris pasó de ser un dios local del Nilo a un símbolo universal del Renacimiento, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu participación mantiene vivo este recorrido y nos impulsa a seguir explorando juntos los misterios de los dioses antiguos. En Abidos, tierra sagrada donde según la tradición reposaban los restos de Osiris, los egipcios celebraban uno de los rituales más importantes y enigmáticos de todo su mundo religioso, los misterios de Osiris. Estas ceremonias no eran simples festividades públicas, sino experiencias profundamente espirituales que buscaban reproducir, en la vida de los participantes, la pasión, muerte y resurrección del dios. Eran un puente entre el mito y la realidad, entre lo humano y lo divino, y quienes tomaban parte en ellos se sentían unidos al destino del propio Osiris. Cada año, en el mes de Khoiak, cuando el Nilo retrocedía después de su inundación y la tierra comenzaba a cubrirse de brotes verdes, se desarrollaban los ritos. No era casualidad, ese momento agrícola reflejaba el renacimiento que Osiris simbolizaba. Los campesinos veían en el ciclo de la naturaleza la confirmación de lo que la religión les enseñaba, que tras la muerte siempre hay un renacer. Las celebraciones comenzaban con procesiones solemnes.
Una estatua de Osiris, cuidadosamente guardada en su templo durante el resto del año, era llevada en barca por el Nilo y luego en andas a través de la ciudad. Los fieles seguían el cortejo con música, cantos y ofrendas, llorando simbólicamente la muerte del dios. El ambiente estaba cargado de emoción, porque cada participante revivía la tragedia como si ocurriera en ese mismo instante. Después venía la representación dramática de la muerte de Osiris a manos de Seth. Actores o sacerdotes encarnaban a las divinidades, recreando la traición, el hallazgo del cuerpo, el duelo de Isis y Neftis, y finalmente la recomposición del dios. Estas representaciones no eran meros espectáculos, sino rituales cargados de poder. Al ver y escuchar el mito representado, los asistentes se unían espiritualmente a la experiencia del dios, participando de su sufrimiento y de su victoria sobre la muerte. Uno de los momentos más significativos era la confección de figuras de Osiris hechas con barro y grano, conocidas como jardines de Osiris. Estas pequeñas esculturas, plantadas con semillas de cebada o trigo, germinaban durante el festival, mostrando el renacer de la vegetación. Para los fieles, esas figuras no eran símbolos vacíos, sino la manifestación tangible de la fuerza vital del dios. En cada brote verde se veía la promesa de resurrección, tanto para la naturaleza como para el alma humana. Los misterios de Osiris también tenían un aspecto iniciático. Algunos participantes, probablemente los más cercanos al templo o miembros de cofradías religiosas, pasaban por rituales más profundos que representaban la muerte y resurrección en carne propia. En estos ritos, se decía que el iniciado moría simbólicamente, enfrentaba pruebas espirituales y luego resucitaba unido a Osiris. Quienes atravesaban estas experiencias sentían que habían asegurado su lugar en la eternidad junto al dios, habiendo participado en su destino divino. La fama de estos misterios trascendió Egipto. Viajeros griegos y romanos que presenciaron las celebraciones en Abidos quedaron fascinados por su solemnidad y por la fuerza emocional que transmitían. Algunos incluso compararon los ritos de Osiris con los misterios eleusinos de Grecia, dedicados a Deméter y Perséfone. Ambos compartían el mismo núcleo, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, expresado a través de ritos secretos que unían al creyente con los dioses. En los misterios de Osiris, los fieles no eran espectadores pasivos, sino actores de su propia salvación. Al llorar la muerte del dios, lloraban también las pérdidas de su vida. Al celebrar su resurrección, reafirmaban su fe en que también ellos renacerían. El mito se convertía en experiencia viva, y esa experiencia quedaba grabada en lo más profundo de sus corazones. El poder de estos rituales radicaba en su capacidad de hacer sentir a los participantes que formaban parte de algo eterno. En el silencio de la noche, iluminada por antorchas, con los cánticos de los sacerdotes resonando en los templos y las semillas brotando de la tierra húmeda, cada persona podía creer que estaba tocando la eternidad, que la frontera entre la vida y la muerte era solo un velo que Osiris había aprendido a atravesar. Y mientras evocamos la fuerza de los misterios de Osiris y la manera en que transformaban la vida de quienes los vivían, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu voz es parte de esta travesía que mantiene vivos los relatos de los dioses y sus secretos eternos. El mito de Osiris no fue solo una narración religiosa para inspirar a los fieles o explicar el misterio de la muerte y la resurrección. También se convirtió en una herramienta política fundamental en el antiguo Egipto, pues legitimaba el poder de los faraones y establecía una relación directa entre el rey y lo divino. En este sentido, Osiris trascendió el ámbito del culto privado o del templo para convertirse en el corazón de la ideología real egipcia. Según la tradición, Osiris fue el primer rey mítico de Egipto, aquel que trajo la civilización, enseñó a los hombres a cultivar la tierra, a respetar las leyes y a vivir en armonía. Su reinado representaba la Edad Dorada, un tiempo en que el orden y la justicia de Maat prevalecían sin oposición. Al ser asesinado por Seth, el equilibrio fue roto, y solo a través de su hijo Horus pudo restablecerse. Este ciclo mítico fue interpretado como un reflejo eterno del poder real. Cada faraón en vida era considerado una encarnación de Horus, el hijo vengador y restaurador del orden. Cuando el faraón moría, se transformaba en Osiris. Su cuerpo era embalsamado con los mismos rituales que Isis y Anubis realizaron sobre el dios, y en la tumba se representaba al rey como Osiris entronizado en el más allá. De esta manera, el ciclo dinástico se repetía. El faraón fallecido se convertía en Osiris, y su sucesor en Horus. Así, la monarquía egipcia no era vista como una simple línea de gobernantes humanos,
sino como la encarnación perpetua del mito divino. Este vínculo entre Osiris y la realeza no era simbólico solamente. Tenía implicaciones prácticas en la legitimidad del poder. Un faraón que se presentaba como Horus se proclamaba, en esencia, heredero de Osiris, guardián del orden cósmico y vencedor de Seth. Su autoridad no provenía solo de la herencia familiar o de la fuerza militar, sino de un mandato sagrado inscrito en el corazón mismo de la cosmovisión egipcia. Las ceremonias de coronación, por ejemplo, estaban cargadas de referencias a Horus y Osiris. Al recibir la doble corona del Alto y Bajo Egipto, el faraón se convertía en garante de la unidad, tal como Horus había reunido el reino tras la traición de Seth. Los templos, las estelas y los relieves se encargaban de recordar constantemente esta conexión, mostrando al faraón ofreciendo sacrificios a Osiris o participando en rituales que lo identificaban con el dios. Incluso en la vida cotidiana, la justicia y las leyes del faraón se justificaban como una prolongación de la justicia de Osiris. Cuando un rey promulgaba decretos o resolvía disputas, lo hacía como heredero del dios que había enseñado a los hombres el respeto por la verdad. Esta identificación reforzaba la obediencia del pueblo, que no veía en el faraón a un hombre común, sino al representante vivo del equilibrio cósmico. Con el tiempo, esta relación entre Osiris y la política se volvió tan profunda que cualquier crisis dinástica, como luchas por el trono o periodos de inestabilidad, era interpretada como un reflejo de la lucha eterna entre Horus y Seth. Cuando un rey consolidaba su poder, se decía que había derrotado al caos, repitiendo la victoria de Horus. La política egipcia no podía separarse de la religión, y Osiris era el pilar que sostenía esa unión. De esta manera, el mito de Osiris funcionaba como una narrativa de continuidad. Aunque un faraón muriera, su muerte no era el fin, sino parte de un ciclo en el que se convertía en Osiris, mientras su sucesor asumía el papel de Horus. Este sistema aseguraba que el orden nunca se rompiera del todo, incluso en medio de transiciones de poder. La eternidad del mito se reflejaba en la eternidad del Estado egipcio. La influencia de Osiris en la política también se extendía a los rituales funerarios de los nobles y del pueblo común. Al identificarse con el dios en la muerte, cada egipcio participaba de ese ciclo divino, pero el faraón era visto como el ejemplo supremo, el que abría el camino para todos los demás. Su tumba no era solo un monumento personal, sino un modelo cósmico que replicaba el destino de Osiris y garantizaba la continuidad de la vida después de la muerte para todo el reino. Así, Osiris no fue solo un dios del inframundo, sino también el fundamento del poder real y de la cohesión social. Su mito dio sentido a la política, a la agricultura, a la religión y a la vida cotidiana. Era el eje invisible que sostenía la civilización egipcia, recordando a cada persona que la muerte no era el final, que el orden siempre podía ser restaurado y que el faraón reinaba no solo por herencia, sino por mandato divino. Y mientras exploramos cómo Osiris se convirtió en el corazón político del antiguo Egipto y en la legitimidad misma de los faraones, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu opinión es la fuerza que nos motiva a seguir revelando los misterios de los dioses antiguos y su influencia en la historia humana. Osiris no pertenecía únicamente a los faraones ni a los grandes sacerdotes de templos como Abidos o Heliópolis. Aunque su mito y sus ritos tenían un carácter oficial y nacional, también penetraron en la vida cotidiana de los egipcios comunes, convirtiéndose en una presencia cercana, protectora y familiar. Cada campesino que sembraba grano, cada madre que cuidaba a su hijo, cada anciano que temía la llegada de la muerte encontraba en Osiris un aliado, un ejemplo y una promesa. En las casas, pequeñas figuras de Osiris eran colocadas en altares domésticos. Muchas veces eran simples amuletos de fayenza verde, con la forma del dios envuelto en vendas y portando el látigo y el cayado. Estos objetos, aunque humildes, eran considerados cargados de poder. Se creía que llevar un amuleto de Osiris protegía contra las enfermedades, aseguraba la fertilidad de la tierra y, sobre todo, garantizaba la resurrección en la otra vida. La fe en el dios no era un lujo reservado para los ricos. Hasta los más pobres podían adquirir una pequeña imagen y sentir que Osiris caminaba con ellos. Las canciones campesinas también estaban impregnadas de referencias a Osiris. En época de siembra, los himnos que acompañaban las labores agrícolas pedían al dios que hiciera fértil la tierra y que el grano enterrado brotara con fuerza. Cada surco abierto era visto como el cuerpo de Osiris, y cada brote verde como su victoria sobre la muerte. Así, la agricultura no era un trabajo común, sino un acto ritual que repetía, una y otra vez, la historia divina. Incluso en momentos de duelo familiar,
Osiris estaba presente. Cuando alguien moría, las mujeres entonaban lamentos comparando al difunto con el dios asesinado por Seth. Al llorar al muerto, evocaban también a Isis y Neftis llorando a su hermano, y en esa identificación encontraban consuelo. Así como Osiris había resucitado, también lo haría el ser querido. De esta manera, el mito no se quedaba en las tumbas reales, sino que se vivía en las casas y en los pueblos más alejados. El libro de los muertos, aunque caro y reservado en sus versiones más completas para quienes podían pagarlo, tenía también fórmulas más sencillas y accesibles que se grababan en los ataúdes de los comunes. Estas fórmulas invocaban a Osiris directamente, pidiéndole que recibiera al difunto como uno de los suyos. La democratización de la esperanza en la vida eterna fue posible gracias a Osiris. Ya no era solo el privilegio del faraón, sino la posibilidad de cada hombre y mujer que viviera conforme a Maat. Los amuletos en forma de ojo de Horus, vinculados a la lucha de Osiris y su hijo, también eran comunes entre el pueblo. Se llevaban colgados del cuello, cosidos en las ropas o depositados en tumbas. Estos símbolos recordaban que la justicia y la protección divina estaban disponibles para todos, no solo para los poderosos. Cada campesino que los llevaba sabía que estaba bajo la mirada del dios que había vencido a la muerte. Los festivales en honor a Osiris eran ocasiones de alegría compartida. Aunque en Abidos se realizaban las ceremonias más solemnes, en muchos pueblos se celebraban procesiones locales en su honor. Los niños participaban llevando pequeñas estatuas, los ancianos contaban la historia del dios a las nuevas generaciones, y todos compartían comidas rituales. Estas celebraciones no eran meramente religiosas, sino también sociales. Reforzaban la identidad comunitaria y el sentido de pertenencia a un pueblo protegido por los dioses. En los mercados, se vendían pequeños objetos con el nombre de Osiris grabado. Algunos eran simples piedras pulidas, otros cuentas de collar, otros pequeñas tablillas con oraciones. Estos artículos circulaban de mano en mano, acercando el poder de Osiris a cada rincón del país. Incluso quienes no podían viajar a templos grandes o participar en misterios iniciáticos podían sentirse unidos al dios a través de estos objetos. En la intimidad de la oración personal, muchos egipcios hablaban directamente a Osiris. No eran plegarias grandiosas como las de los sacerdotes en los templos, sino palabras sencillas: protégeme, oh Osiris, como protegiste el grano en la tierra. Concédeme renacer como tú renaciste. Estas oraciones muestran que Osiris no era visto solo como un juez distante, sino como un compañero cercano en la vida diaria. La fuerza de su mito radicaba precisamente en esto, en su capacidad de conectar lo cósmico con lo cotidiano, lo eterno con lo humano. Osiris no se quedó atrapado en las paredes de los templos, sino que salió al campo, a las casas, a los corazones del pueblo. Por eso su culto sobrevivió milenios y resistió incluso la llegada de nuevas religiones, porque hablaba directamente a las necesidades más profundas de cada persona. Y mientras exploramos cómo Osiris se convirtió en compañero de cada egipcio, desde los faraones hasta los más humildes, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu participación nos impulsa a seguir trayendo estas historias y a mantener vivo el eco de los dioses antiguos en nuestro tiempo. La figura de Osiris, aunque profundamente arraigada en la religión egipcia, no quedó confinada a las orillas del Nilo. Su mito trascendió fronteras y siglos, influyendo en sistemas filosóficos y espirituales posteriores, hasta convertirse en un arquetipo universal del dios que muere y resucita. Su historia fue reinterpretada por griegos, romanos, y más tarde, por pensadores que vieron en él un reflejo de las preguntas eternas sobre la vida, la muerte y la esperanza de trascendencia. Durante el periodo helenístico, con la llegada de Alejandro Magno y la dinastía ptolemaica, el sincretismo religioso se volvió inevitable. Osiris fue fusionado con dioses griegos en un proceso que buscaba unificar culturas. El ejemplo más claro fue Serapis, una deidad creada deliberadamente para armonizar elementos griegos y egipcios. Serapis combinaba atributos de Osiris y del toro Apis con características de Hades y Zeus, y su culto se extendió por Alejandría, Asia Menor y hasta Roma. A través de Serapis, la figura de Osiris entró en el corazón del Mediterráneo, adaptándose a nuevos lenguajes sin perder su esencia, la promesa de vida después de la muerte. Los filósofos griegos también quedaron fascinados por el mito de Osiris. Plutarco, en su obra sobre Isis y Osiris, interpretó el relato no como una simple historia religiosa, sino como una alegoría filosófica. Para él, Osiris representaba el bien y el orden, mientras que Seth simbolizaba el mal y la destrucción.
Isis, en este esquema, era la sabiduría que une los fragmentos y permite la restauración. Esta lectura moral y filosófica mostraba cómo el mito egipcio podía trascender su contexto original y ofrecer enseñanzas universales sobre la lucha entre fuerzas opuestas en la vida humana. La influencia de Osiris también se percibe en tradiciones posteriores que desarrollaron la idea de juicio después de la muerte. La imagen del corazón pesado frente a la pluma de Maat resonó en la concepción de juicios divinos en otras religiones. Aunque los contextos son distintos, la noción de que cada persona debe rendir cuentas de su vida ante una instancia superior tiene claras raíces en la tradición egipcia. En ese sentido, Osiris puede considerarse uno de los primeros jueces cósmicos de la historia espiritual de la humanidad. En el plano simbólico, Osiris se convirtió en un arquetipo del ciclo eterno de muerte y resurrección. Esta idea encontró ecos en múltiples religiones mistéricas del Mediterráneo, como los cultos a Dionisio, a Mitra o a Atis, todos ellos dioses vinculados a la naturaleza, al sacrificio y al renacimiento. Aunque cada uno tenía sus particularidades, la raíz común era evidente: la esperanza de que, así como los dioses regresaban a la vida, también el ser humano podía trascender la muerte. Incluso en tiempos más recientes, la figura de Osiris ha sido revisitada como un símbolo de regeneración espiritual. En corrientes esotéricas modernas, se le invoca como el maestro del renacimiento interior, aquel que enseña que antes de nacer de nuevo es necesario aceptar la disolución del ego y el sacrificio personal. Así, su mito se interpreta no solo como un relato sobre la otra vida, sino como una enseñanza práctica para la transformación en esta. Lo que hace a Osiris tan poderoso como arquetipo es su capacidad de hablar a diferentes culturas en diferentes lenguajes. Para los egipcios, fue el rey divino que garantizaba las cosechas y el renacimiento en el más allá. Para los griegos, fue un modelo de lucha entre el bien y el mal, interpretado con claves filosóficas. Para los romanos, se convirtió en parte de un sincretismo religioso que unía pueblos bajo un mismo símbolo. Y para nosotros, hoy, sigue siendo una metáfora viva de la esperanza, de la capacidad de levantarnos después de cada caída, de la certeza de que tras la oscuridad puede volver la luz. Este poder de transformación es lo que asegura la eternidad del mito de Osiris. No es un relato estático, confinado a las arenas del desierto, sino una historia viva que se adapta, resuena y se reinventa. Al recordarlo, no solo evocamos al dios del antiguo Egipto, sino que participamos de una cadena ininterrumpida de humanidad buscando respuestas a las mismas preguntas. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo enfrentamos el caos? ¿Cómo podemos renacer después de la pérdida? Y mientras reflexionamos sobre cómo Osiris ha cruzado culturas y épocas, convirtiéndose en un arquetipo universal del renacimiento, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu voz mantiene viva esta travesía y nos ayuda a seguir explorando juntos las huellas de los dioses en la historia de la humanidad. Con el paso de los siglos, el culto de Osiris, como tantos otros del antiguo Egipto, enfrentó transformaciones profundas. La llegada de nuevas potencias, nuevas religiones y nuevas formas de entender lo divino obligaron a reinterpretar, y en algunos casos, a ocultar su figura. Sin embargo, lejos de desaparecer por completo, Osiris dejó huellas indelebles que sobrevivieron incluso a la irrupción del cristianismo y que aún hoy pueden rastrearse en la espiritualidad humana. En los últimos periodos faraónicos, especialmente durante la dominación griega y romana, Osiris ya se encontraba fusionado con otras divinidades a través del sincretismo. El caso de Serapis es el más conocido, pero también había templos donde Osiris se vinculaba estrechamente a Dionisio, Hades e incluso Apolo. Esta flexibilidad de su mito permitió que el dios egipcio se adaptara a los nuevos tiempos y que continuara siendo venerado en un contexto cultural cada vez más cosmopolita. Con la expansión del Imperio Romano, el culto a Isis alcanzó ciudades muy alejadas de Egipto. Y donde estaba Isis, estaba también Osiris, inseparable compañero de la diosa. En Roma, en Pompeya, en Hispania y en la Galia se levantaron templos isíacos que incluían imágenes y ritos dedicados a Osiris. Para muchos habitantes del imperio, la pareja divina representaba un misterio profundo que ofrecía consuelo frente a la muerte, algo que las religiones tradicionales romanas no siempre lograban. Sin embargo, el gran cambio llegó con la expansión del cristianismo. A medida que la nueva fe se consolidaba, los cultos antiguos comenzaron a declinar. Los templos de Isis y Osiris fueron cerrados, muchos de sus sacerdotes perseguidos y sus rituales prohibidos. A simple vista, podría parecer el final de su historia. Pero la realidad fue más compleja.
Muchos símbolos, narrativas y conceptos asociados a Osiris encontraron eco en el cristianismo naciente. La idea de un Dios que muere y resucita, que vence a la muerte y abre un camino de salvación para los hombres, resonaba poderosamente con la figura de Cristo. Aunque no hay una conexión directa y lineal, es innegable que el mito de Osiris había sembrado durante siglos una concepción cultural sobre la resurrección y el juicio de las almas que facilitó la aceptación de nociones similares en la nueva religión. Incluso la iconografía sufrió ecos. En algunos textos cristianos primitivos se perciben paralelismos entre el juicio de Osiris y el juicio final del cristianismo, entre el renacimiento agrícola vinculado a Osiris y la promesa de vida eterna en Cristo. Para los fieles que habían crecido en un mundo impregnado por los misterios osiríacos, la transición hacia la nueva fe no fue un abandono total, sino una transformación. Las comunidades rurales de Egipto, en particular, mantuvieron durante mucho tiempo prácticas ligadas a Osiris, incluso después de la cristianización oficial del imperio. Algunos ritos agrícolas, como la siembra ritual del grano vinculado al Renacimiento, persistieron disfrazados bajo festividades cristianas. Los campesinos podían ya no invocar el nombre de Osiris, pero la lógica del ciclo de muerte y resurrección seguía presente en sus costumbres y creencias. En los monasterios del Egipto cristiano, los primeros padres del desierto encontraron un paisaje aún impregnado de la memoria de Osiris. La lucha entre la luz y las tinieblas, la esperanza en la resurrección y la importancia de la justicia resonaban como ecos de un pasado que no había desaparecido del todo. Incluso hoy, algunas tradiciones populares en Egipto mantienen vestigios de esas antiguas prácticas, aunque transformadas y reinterpretadas. Así, Osiris no desapareció realmente. Su culto se desvaneció como institución oficial, pero su esencia sobrevivió en símbolos, en ideas y en ritos que fueron absorbidos por nuevas religiones. En cierto modo, logró lo que su mito prometía, la resurrección eterna. Aunque ya no en templos cubiertos de jeroglíficos, Osiris siguió vivo en la memoria colectiva, en la imaginación espiritual de los hombres que nunca dejaron de buscar respuestas sobre la muerte y la esperanza de un renacimiento. De esta manera, el fin del culto oficial de Osiris no debe verse como una derrota, sino como una metamorfosis. El dios que había enseñado que la vida surge de la muerte demostró su verdad incluso en su propio destino. Desapareció como figura visible, pero renació transformado en nuevas formas de fe y esperanza. Y mientras reflexionamos sobre cómo Osiris fue reinterpretado en los últimos siglos de Egipto y cómo su esencia sobrevivió en medio de la llegada del cristianismo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu opinión es vital para seguir compartiendo juntos estas historias que revelan la eterna huella de los dioses en la humanidad. Si bien los relatos mitológicos transmitieron la esencia de Osiris durante milenios, ha sido la arqueología la que nos ha permitido reconstruir, con evidencias tangibles, cómo se vivió y celebró su culto en la práctica. Excavaciones en templos, tumbas y papiros han revelado detalles sorprendentes sobre la forma en que los egipcios honraban a su dios de la resurrección, cómo se desarrollaban los rituales y de qué manera su figura impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana y funeraria. Uno de los lugares más emblemáticos asociados a Osiris es Abidos, considerado el centro principal de su culto. Allí se erguía un gran templo dedicado al dios, construido y ampliado por diferentes faraones, entre ellos Seti y Ramsés II. Las paredes de estos templos conservan relieves magníficos en los que se narran escenas de ofrendas al dios, procesiones y ceremonias que reproducían su muerte y resurrección. Los textos grabados en piedra no solo confirman la centralidad de Osiris en la religión egipcia, sino que nos muestran la solemnidad y la riqueza de sus ritos. En Abidos también se encontraba la llamada tumba de Osiris, un santuario simbólico donde se creía que descansaba el cuerpo del dios. Los peregrinos acudían desde todos los rincones de Egipto para participar en procesiones que culminaban en este lugar sagrado. Estelas votivas con inscripciones personales han sido halladas en las arenas de Abidos, testimonios de hombres y mujeres comunes que dejaban sus plegarias al dios. Estas estelas son un recordatorio de que Osiris no era solo una figura divina lejana, sino un compañero espiritual al que se dirigían directamente. Otro hallazgo importante han sido los papiros funerarios, entre ellos los famosos libros de los muertos, que detallan fórmulas mágicas y oraciones dedicadas a Osiris. Estas inscripciones acompañaban a los difuntos en sus tumbas, asegurando que pudieran pasar con éxito el juicio en el más allá. Uno de los pasajes más recurrentes era el deseo de ser como Osiris, es decir, de morir y renacer siguiendo el ejemplo del dios.
La presencia de estas fórmulas en tumbas de diferentes clases sociales confirma la amplitud de su culto. Los amuletos y pequeñas estatuillas también forman parte del legado arqueológico. Figuras de Osiris envuelto en vendas, hechas de bronce, fayenza o piedra, se colocaban en tumbas como protectores del difunto. Algunas tenían inscripciones que invocaban directamente al dios, mientras que otras eran representaciones simplificadas, accesibles para la población común. El color verde de muchos de estos amuletos evocaba la fertilidad y el renacimiento, reforzando la asociación con la vegetación y el ciclo agrícola. La arqueología también ha revelado la conexión entre Osiris y las prácticas agrícolas mediante los llamados jardines de Osiris. Se han encontrado recipientes funerarios con forma del dios, rellenos de tierra y semillas que germinaban tras el entierro. Estos objetos, conservados en museos actuales, nos permiten visualizar cómo los egipcios materializaban la resurrección en miniatura, uniendo mito y naturaleza en un mismo acto. En Saqqarah, excavaciones recientes han sacado a la luz un complejo subterráneo conocido como el Osirion, una construcción que imitaba simbólicamente la tumba de Osiris. Este espacio, con cámaras decoradas y túneles que evocaban el inframundo, se usaba para rituales iniciáticos vinculados al dios. Descubrimientos como este refuerzan la idea de que el culto osiríaco no era solo funerario, sino también iniciático y transformador en vida. Las representaciones de Osiris en templos de otras ciudades también muestran la amplitud de su culto. En Dendera, Edfu y Philae, por ejemplo, aparecen escenas en las que los faraones ofrecen ofrendas al dios, reafirmando su papel central en la política y la religión. En algunos relieves, Osiris aparece acompañado de Isis y Horus, formando una tríada que representaba la continuidad de la vida y la realeza. La arqueología moderna, con sus herramientas de datación y análisis, ha confirmado además la antigüedad del culto a Osiris, que se remonta al menos a la quinta dinastía, alrededor del 2500 a.C. Esto significa que durante más de 2 milenios, generación tras generación, los egipcios celebraron su mito y lo mantuvieron vivo. Ningún otro dios, salvo quizá Ra, alcanzó una devoción tan duradera y extendida. Los hallazgos también muestran cómo el culto a Osiris se adaptó con el tiempo. En periodos tardíos, cuando Egipto estaba bajo dominio griego y romano, las representaciones de Osiris muestran influencias helenísticas, con rasgos más estilizados y mezclas culturales. Sin embargo, su esencia permaneció intacta: el dios envuelto en vendas, portador del cayado y el látigo, juez del más allá y garante de la resurrección. Gracias a la arqueología, podemos comprender que Osiris no era solo un mito contado en papiros antiguos, sino una realidad vivida por millones de personas a lo largo de siglos. Sus templos, sus estatuas, sus rituales y sus amuletos son huellas palpables de una fe que marcó profundamente la historia de la humanidad. Y mientras recordamos cómo la arqueología moderna nos ha permitido reconstruir la grandeza del culto a Osiris, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. Tu voz mantiene viva esta exploración y nos impulsa a seguir desvelando juntos los secretos de los dioses y sus huellas en la tierra. Hablar de Osiris es hablar de mucho más que un dios egipcio. Es hablar de un arquetipo humano y cósmico, de una fuerza que atraviesa culturas, épocas y corazones. Desde los primeros relatos grabados en las pirámides, pasando por los ritos en Abidos y los amuletos llevados por campesinos, hasta las reinterpretaciones filosóficas y espirituales posteriores, Osiris se ha mantenido como un símbolo de aquello que todos los hombres han anhelado: que la vida no termine con la muerte, que el caos pueda ser superado, que el amor y la justicia prevalezcan incluso en medio de la oscuridad. Su mito nos muestra la fragilidad y la grandeza humanas. Nos habla de la traición, de la violencia y del dolor, pero también del amor inquebrantable de Isis, de la valentía de Horus y de la certeza de que el orden puede restaurarse. En Osiris encontramos la unión de lo humano y lo divino, de la tragedia y la esperanza, del final y el renacimiento. Por eso su figura no ha desaparecido nunca, porque representa una verdad esencial: todo final lleva consigo la semilla de un nuevo comienzo. En el mundo agrícola del antiguo Egipto, Osiris era el grano que muere en la tierra para renacer en la cosecha. En el ámbito funerario, era el juez que ofrecía justicia y equilibrio en el más allá. En la política, era el legitimador del poder real y el garante de la continuidad dinástica. En la vida cotidiana, era el protector cercano que acompañaba a los egipcios en sus plegarias y en sus amuletos. Y en el plano universal, se convirtió en el símbolo eterno de la resurrección, del renacimiento y de la justicia.
Osiris ha demostrado que los dioses no mueren mientras permanezcan en la memoria de los hombres. Su culto oficial pudo desvanecerse con el paso de los siglos, pero su mensaje ha sobrevivido en símbolos, en relatos y en la espiritualidad de culturas muy distintas. La idea de que tras la muerte hay un juicio y una posibilidad de vida eterna sigue resonando en religiones y filosofías actuales. Y aunque su nombre no siempre se pronuncie, su huella sigue viva en la conciencia humana. Quizá lo más poderoso de Osiris es que nos recuerda que la esperanza no es ingenua, sino una fuerza que surge incluso en los momentos más oscuros. Fue asesinado, desmembrado y profanado, pero aún así resucitó, se convirtió en rey del más allá y ofreció a la humanidad la promesa de la eternidad. Su historia es un espejo en el que la humanidad se mira desde hace milenios, buscando consuelo frente a la muerte y sentido frente al caos. Hoy, al recordar a Osiris, no lo hacemos como a un dios lejano, sino como a un símbolo cercano de lo que significa ser humano. En cada pérdida que enfrentamos, en cada renacimiento que logramos después de una caída, en cada acto de justicia que triunfa sobre la traición, Osiris sigue vivo. Él es la promesa de que la oscuridad nunca tiene la última palabra, de que el amor y la justicia siempre encuentran un camino para renacer. Y mientras cerramos este recorrido por la vida, muerte y resurrección de Osiris, quiero invitarte a dejar un comentario contándome si estás disfrutando del canal Mitología y Enigmas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en los próximos viajes a través de los grandes mitos y enigmas de la historia de la humanidad.